Hemos trabajado con decenas de empresas que han escalado equipo y negocios. Y hoy traemos un podcast súper chulo. Vuelvo a sentarme con Andrea para hablaros de objetivos, muy importante, los founders, equipos fundadores y CEOs que no sueltan, managers que pueden ser stopper o no al crecimiento, el cómo hacer crecer equipos y cómo trabajar con perfiles que no están alineados. Quedaos hasta el final porque vais a aprender mucho. Vamos allá, Andrea. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Giro Cultural. Hoy de nuevo estoy con Andrea. ¿Qué tal? Muy bien, encantadísima de estar otra vez aquí en el podcast. Bueno, fenomenal. Yo también estoy muy contento. Nuestra primera experiencia juntos funcionó muy bien, así que vamos a tratar de contar cosas chulas para todos. Si vais a nuestro canal de YouTube, tenéis ya varios episodios en los que hemos ido hablando sobre consultoría, sobre procesos, sobre liderazgo, sobre escalado de empresas, pero hoy vamos a entrar mucho más al detalle porque en el día a día nos encontramos cosas que queremos ir compartiendo en varios episodios, ¿vale? Y esto ya lo uno con uno que me parece bastante trending topic, ¿no? Que es CEOs, fundadores, fundadoras, equipos directivos que no sueltan. O sea, cómo eso puede impactar en que una empresa no escale y que un equipo no crezca. ¿Cómo lo ves tú? El miedo a delegar es que al final ocurren diferentes cosas. Yo veo diferentes casos. Hay personas que no sueltan por esa falta un poco de confianza, ¿no? En otras personas, o que dicen, pues es que si lo hago yo sé que va a estar bien hecho, pero confía que si lo hacen otras personas al final es un poco el arriesgarte, ¿no? Siempre te tienes que arriesgar un poco para poder ir probando. Vete arriesgando con cositas que no pasa nada y puedes controlar y puedes manejar el error si no sale bien, y vas ganando confianza y luego ya podrás ir delegando, pero vete probando al equipo y vete confiando un poco en el equipo. Entonces, en algunos casos es eso, es esa falta de confianza, pero bueno, luego también hay otros casos que ya no es tanto falta de confianza, sino que es falta más de transparencia, ¿no? Esta información. Ya no es porque yo crea que si lo hago yo va a salir mejor, es porque si lo cuento, igual luego no se cumple. O sea, parece muy místico, sí, pero sí. Es que hay personas que tienen esa sensación de, claro, ahora protejo mucho mi estrategia, porque si lo cuento, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que la gente de tu equipo, si está bien preparada, pues reme en esa dirección para conseguirlo. Y si no, pues habrá mucha incertidumbre en el ambiente y bueno, cada uno pues nos tenemos que enfrentar a nuestros propios nuestras propias barreras, ¿no? Cada uno pues sabe por qué le cuesta más delegar o por qué le cuesta menos, y no todo el mundo tiene los mismos motivos, pero sí que lo que podemos detectar como norma general es un poco ese miedo, ¿no? Esa falta de confianza y esa falta de pues comunicación, transparencia, de decir, pues yo esto hasta qué punto es información confidencial y hasta qué punto lo puedo compartir. Entonces es ese miedo, ¿no? Sobre todo miedo y confianza, lo que más hay que trabajar con estas áreas, y que al final es poquito a poquito, pasito a pasito, vas controlando, ensayo-error, porque sería muy imprudente, ¿no? Decir, bueno, pues delego todo esto. Bueno, vale, sabemos que eso no es la mejor opción, pero sí que poco a poco se va cogiendo confianza, se puede llevar a cabo. Sí, sí. A veces también se confunde delegar con soltar y ya despreocuparse. O sea, yo he delegado, lo he soltado y ya la persona debería saber hacerlo igual o mejor que ello y demás. Y la delegación tiene sus fases. Primero tienes que formar a la persona, invertir tiempo, que es un poco lo que a veces la falta de tiempo crea como un círculo no vicioso, sino pernicioso o malo, que no permite que haya un acompañamiento y que el ciclo de la delegación se quede en entregar tareas y ver qué pasa, ¿no? Sin embargo, cuando hay ese acompañamiento, formación al principio, luego el monitoreo, recibiendo feedback, estando muy cerquita, luego ya soltando y con mucho menos feedback hasta que la tarea o la responsabilidad
que al final puede llegar a entregarse, ¿no? Se hace efectiva. Pero es verdad que yo veo que parte de que las figuras relevantes no suelten, en ocasiones es por tiempo. En ocasiones efectivamente es por miedo, seguramente, y en otras por tiempo, porque pienso en que, no sé, es como que, oye, hay una gotera ahí. Bueno, voy a esperar a ver si no sale otra, y sale otra gotera, y sale otra. Es que como ahora ya no tengo tiempo de tapar las goteras, ¿sabes? Hasta que se hace un socavón, después ahora tengo que pararlo todo y contratar una empresa que me solucione todo el tejado, ¿no? Pues esto es igual, es como ese círculo que no permite a veces, o que creemos que no nos permite entregar al equipo espacio, formación y acompañamiento para que puedan avanzar. Y cómo, no sé cómo ves tú esas empresas o esos equipos en los que esto impacta directamente en sus capa de managers, el hecho de que la persona no suelte. Yo creo que, o sea, al final depende de un poco de la estrategia, ¿no? Es decir, si tú vas soltando poquito a poco y vas controlando, pues al final pues vas creciendo de manera estable, poco a poco, controlada. Si tú sueltas demasiado, pues arriesgas mucho y puede salirte muy bien, que todo vaya genial y que el equipo tire, o puedes haberte arriesgado demasiado y al final pues perder esa solidez, ¿no? Y arriesgarte. O sea, te arriesgas más y como es como en todo, ¿no? Te arriesgas más. Pues si todo va bien, ganas más, pero si todo va mal, ganas menos. Entonces, hay otras empresas pues que les cuesta un poco más, pero que lo van haciendo poquito a poquito y que bueno, pues al final, si es de forma estratégica, pues creo que puede ser un crecimiento controlado y sólido y sostenido, pero si no es tanto estratégico y quieres crecer más, pero te está costando esa parte de delegar, yo creo que aquí pues es montar estructuras en las que te ayuden a ganar confianza, que te ayuden a delegar controlando. Es decir, estoy delegando, pero es que tengo este procedimiento y sé que esto lo hace esta persona, pero sé que si miro a esto que he montado, de un vistazo voy a poder tener controlado cómo van las cifras de esto, los porcentajes de esto otro. O sea, al final ayudarnos de datos, de herramientas que no tengas tampoco. Por supuesto, la comunicación es súper importante, pero que con mirar una imagen, un Excel, cada empresa tiene sus propias herramientas, pero con verlo ya sabes, te da tranquilidad y sabes, lo he delegado, pero sé que esto está así. Y si no está así, sé a quién pedir responsabilidades, porque sé a quién se lo he delegado. ¿Y por qué? Porque tengo bien montada la estructura, tengo claro quién se hace responsable de esto, tengo claro dónde está. Entonces, al final, es eso lo que hacemos nosotros, en lo que les ayudamos a montar esas estructuras para que a ti, como responsable, te sea sencillo. Con mirarlo ya lo tienes controlado, no hay más. Tienes esa confianza. Sí. Entonces, ¿qué le decimos cómo animamos a estos equipos, a estos fundadores, fundadoras, CEOs y demás, a que suelten, ¿no? ¿Qué hacemos? Primero, me ha gustado mucho esto que has dicho, que es crea ese proceso que te permita monitorizar que efectivamente están pasando cosas y están pasando al ritmo o a la velocidad o el como tú quieres, ¿no? Entonces, define bien qué sí o no quieres ir soltando. O sea, lo primero es qué quieres soltar. Al principio, y esto cómo lo hago. Oye, listas. Haz una lista de cuál es tu... Yo hace muy poquito hacía un ejercicio con una persona sobre esto, que es, oye, vamos a ver qué es lo más relevante o lo que más tiempo te ocupa en el día a día, y vamos a ver si efectivamente cuánto tiempo estás invirtiendo en esto y quién o cómo puedes llegar a trasladar esa tarea o esa actividad a otra persona del equipo y qué supone eso. Y entonces veíamos que existían una serie de actividades que efectivamente iban a demandar formación, ¿vale? Iban a demandar un poquito de formación, pero es muy poca inversión de tiempo con mucho impacto en positivo luego de retorno. ¿Por qué? Porque es tiempo que la persona que gestiona, la persona que dirige, gana
para poder crecer en temas pues más estratégicos, de seguimiento y demás. Yo también añadiría a él, invierte tiempo en elegir o en seleccionar bien a qué persona vas a trasladar esta actividad o esta tarea, ¿vale? ¿Y por qué elegir bien o por qué invertir tiempo? Porque es necesario hacer ese previo análisis y también relacionar lo que vas a soltar con la misión de la persona. O sea, no tiene mucho sentido soltar cosas sin alinearlas pues o a su descriptivo o a su misión dentro de la empresa o a la aportación de valor. Vale, entonces, procesos, procedimientos, elegir bien, listar, tomar decisiones. ¿Añadirías algún recurso más para esos CEOs que no sueltan? Sí, pero sobre todo yo al final también desde la perspectiva de people, ¿no? A la hora de decir, elige bien a quién vas a delegar. Yo aquí siempre tengo pues ese empuje como de personas y de desarrollo en el que estratégicamente, por negocio, pues muchas veces vas a decir, elijo a esta persona porque se le da genial esto, porque lo va a hacer. Pero yo aquí digo, hay 2 puntos a tener en cuenta. El punto número 1, la persona quiere, porque igual se le da muy bien, pero quiere desarrollarse en otro área. Preguntar también a la persona, porque es... Preguntar. Muy potente. Preguntar es muy importante y porque al final, por muy bien que se te dé algo, si no quieres, a la larga, pues la motivación es un factor que hace que el rendimiento también decaiga un poco. Entonces, preguntar si la persona se quiere encargar. Y luego también ver un poco si piensas en las personas, en la estrategia de desarrollo, darle a alguien algo que resulta difícil para esa persona a veces puede ser positivo. Entonces, igual no eres el mejor en esto, pero ¿por qué te doy esto? Pues para que seas el mejor en esto, porque igual te quieres desarrollar en esto y te está costando, y si nadie te lo da porque no se te da bien, ¿quién te va a dar esa oportunidad? Entonces, dar oportunidades también a la gente. Que es verdad que igual para el negocio no es lo más estratégico, porque vamos a darles a los que se les da bien esto, y a los que se les da bien esto, pues sí, va a ser más rápido. Pero vas a ir más lejos como equipo, pues eso es para pensarlo un poco. Total. Seleccionar bien, si lo troceamos en cómo hacerlo, yo creo que has definido el proceso completo. No es elegir y no señalar, sino eso, pregunta, indaga, contrasta, reta. Reta. Una más para terminar este otro punto, que es su propia mentalidad. O sea, la de quieres crecer y quieres crecer, puede ser por varias vías. Una es, quieras crecer, quieres desarrollar el equipo, quieres que el negocio vaya mejor. O sea, elige la que quieras, pero define ¿cuál es el motivo para hacer para soltar, ¿no? Porque en cualquiera de los casos te va a ir bien. O sea, si es para hacer crecer el equipo, seguro que te va bien. Si es para hacer crecer el negocio, seguro que te va bien. Si es para que tú tengas un poco más de tiempo distinto y puedas crecer tú mismo, tengas una vida un poco más relajada, entre comillas, en el día a día de la gestión de equipos y de empresas, pues también. Pero eso, trabajemos con la mentalidad, porque dando por hecho, yo diría que puedes dar por hecho que hay muchísimas personas que van a hacer mucho mejor que tú la mayor parte de las tareas y acciones y actividades de una empresa. O sea, dalo por hecho. Ese es el pensamiento de crecimiento, ¿no? El otro es el de, es que si no lo hago yo no va a salir bien. Que si yo no estoy, no va a ocurrir. Es que si yo no lo hago, no va a pasar. Eso es anticrecimiento. Y hay empresas que se estancan en eso, 10, 12, 15, 20 personas en el equipo,
porque realmente la mentalidad es de voy a seguir haciéndolo yo, porque si lo hago yo seguro que sale bien. Oye, hablando del equipo, también algo que está en el ecosistema de las empresas a las que le cuesta instalar es o perfiles no del todo alineados, vamos a definirlo de momento así, ¿vale? Perfiles desalineados o que no están aportando todo el valor que podrían y demás. Que es verdad que el feedback es, oye, es que este perfil creo que no funciona bien, que no me sirve, que realmente no está haciendo nada de valor para que siga la compañía y demás. Pero luego, en realidad, cuando empezamos a rascar un poco, hay otras cosas por ahí alrededor que me cuentas. Sí. Pues, bueno, a mí se me vienen a la cabeza algunos clientes en los que pues se ha mejorado la persona, hemos trabajado. Lo primero, reconocerlos al final, sacar a la luz que hay alguien en tu equipo con quien llevas muchísimo tiempo trabajando, incluso años, y que pues al final ves que no está encajando. Entonces, al principio, pues poder reconocerlo, poder levantar la mano y decir, mira, necesito ayuda porque está ocurriendo esto. Y luego, pues, trabajar con esa persona y no nos engañemos, porque muchas veces es que no trabaja bien, pero es que hay más cosas detrás, es que se le ha dado una buena formación, se le ha explicado el qué tiene que hacer, Entonces, eso hay que verlo y hay que analizar mucho y luego ya dar un poco de tiempo una vez que se habla con la persona, por supuesto, de mira, pues esas conversaciones difíciles, ¿no? Que tanto muchas veces se posponen o que tanto cuesta afrontar y tener esa asertividad para hacerlo y luego ver un poco cómo va evolucionando, porque yo lo que he visto con clientes es que en algunos casos sí que se ha evolucionado de forma positiva y en otros casos pues es accionar pues otras cosas, igual no el desarrollo interno, pero igual pues las posibilidades que esa persona pues puede tener fuera y que la persona sea consciente de tú tampoco estás aquí a gusto, ¿no? Porque ocurre que cuando no hay un encaje bueno en la empresa, el sentimiento a veces es mutuo por ambas partes y ponerlo encima de la mesa es algo complicado, pero a veces es necesario. Sobre todo afrontarlo, porque se va haciendo bola en muchas ocasiones, se va quedando ahí y a veces entramos con algunos clientes en algunas empresas en las que llevan una bola ya muy, muy grande, sí. Porque y es por eso, porque se va posponiendo, porque son conversaciones incómodas, es también trabajar un poco la paciencia, la confianza, y ya no son cosas tan técnicas, sino son cosas que requieren más trabajo propio de los managers, del equipo. Entonces, bueno, darles ese soporte siempre está bien y estar cerca de ellos también, porque lo agradecen, les da ese apoyo. Sí, ahí a mí me gusta mucho esta matriz de, oye, filtra así a grandes rasgos por no sabe, no quiere o no puede. Porque si no sabe, podemos enseñarlo, ¿vale? Si no puede, podemos acompañar a la persona. Si no quiere, encontrar ese puntito de que quiera es mucho más complejo. Estoy contigo en que rascar un poquito y detectar qué es lo que puede estar pasando, porque viendo un poco el ciclo y empezamos a dar recursos para poder solucionar esto, el problema, el reto puede haber empezado en el propio proceso de selección. O sea, el cómo se ha hecho el proceso, si es un proceso que se ha hecho rápido, sin forma, un poco sin haber definido bien la misión de la persona dentro de la empresa. Que estamos en una época, y yo este fin de semana especialmente lo he escuchado mucho en mi entorno, en el que se habla mucho de muchas oportunidades laborales, hay oportunidades laborales, pero que hay pocas personas a las que les apetezca trabajar. Eso es lo que decían, ¿no? Yo pensaba y analizaba un poco pues cada empresa, ¿no? A grandes rasgos, o cada proyecto. Decía, claro, es que, joder, no es fácil
que alguien se mueva, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, en León, nosotros estamos en León, pues hacer unos kilómetros en coche para irte a trabajar a un sitio, pues puede ser una barrera, pero bueno, si la empresa luego te ofrece un buen proyecto, te ofrece, empezando por un buen onboarding, formación, eso pues un plan de carrera, que tengas cierta flexibilidad luego a la hora de conciliar y demás, bueno, pues a lo mejor haces el pack completo y dices, bueno, pues, esto no es exactamente lo que más me gusta, pero el 90% de lo que me ofrece la compañía sí me gusta, ¿no? Es un tema más, a lo mejor de transporte, pero claro, digamos que lo que yo veo es que muchas empresas lo llevan es que la gente no quiere moverse. No, es que no es el problema, no es que no quiera moverse. El problema es a dónde se mueve, qué es lo que va a hacer allí, ¿no? Entonces, eso, por un lado, que pueda trabajar mucho en el proceso de selección, hacer un buen proceso y ya tener claro cuál es el siguiente paso una vez la persona entra a la compañía, ese onboarding, ese recibimiento, esos primeros días, quién le acompaña, cómo le recibimos, si tiene las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo, si tiene claro para qué está la compañía, si ha firmado sus documentos, en fin, lo que es los básicos de los básicos. Los básicos son básicos. Los básicos no son aporte de valor. Que firmes el contrato no es un aporte de valor. Que tengas un ordenador para trabajar no es un aporte de valor. Es una herramienta de trabajo. Que tengas flexibilidad o no, pues es un aporte de valor ahora mismo para cualquier persona. Para muchas empresas es un súper extra. Ahora mismo yo diría que es como firmar el contrato de trabajo prácticamente, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que ocurre en la vida de la persona dentro de la empresa? Si ha ido cambiando de rol en ocasiones y no ha asumido, no ha tenido el acompañamiento, no estaba en el momento ideal para hacer un cambio de departamento, por ejemplo, o de funciones, si eso se definió bien, cómo es su afinidad con su responsable, si estaba trabajando muy cómodo en un ambiente o en un equipo y luego se ha movido a otro. O sea, cómo esos ecosistemas, ¿no? Y esos sistemas de los equipos también pueden influir para que alguien no esté a gusto y cómo se desarrolla. Entonces, la vida de una persona dentro de una empresa puede ser muy larga o muy corta, pero sí o sí tiene fases. Entonces, cuando ocurre estas conversaciones que son pues más delicadas, en las que quizás alguien entiende que una persona no está aportando todo el valor, yo personalmente lo veo desde el punto de vista del viaje de una persona dentro de una empresa, del tiempo, y pienso, claro, ¿en qué momento se ha quedado esto, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de selección? Si tiene una descripción de puesto o algo que le diga cuál es su misión en la empresa, cómo es el ambiente de la compañía, se empieza a pensar mentalmente y digo, guau, es que son muchos puntos, pero por lo menos un buen proceso de selección, dar un buen recibimiento, tener un acompañamiento, que haya cierta flexibilidad, que alguien tenga certidumbre. Pues en todo esto que estamos hablando, el moverte o no moverte casi es como lo mínimo. O puede ser determinante si tienes dos trabajos similares, ¿no? Dos ofertas parecidas. Pero depende a dónde vayas, ¿no? Haces un viaje más o menos largo, ¿sabes? Yo creo que todos haríamos, no sé, miles de kilómetros para ir a visitar la Antártida, me lo invento, aunque haya solamente hielo y, ¿no? Nieve y agua. Igual no nos moveríamos a ver pues un paisaje de aquí cercano, pues porque no está bien cuidado, porque no es agradable o porque es que me da igual que esté cerca. Es igual, prefiero hacer muchos kilómetros para ver algo chulo. Sí, totalmente. Y también es verdad que cuando hablábamos de la escala de la matriz, ¿no? Cuando alguien no está funcionando, no quiere, no puede, no sabe, le ayudamos. Pero cuando no quiere, es verdad que es mucho más complejo, pero yo ahí siempre les digo a nuestros clientes, tenéis una oportunidad de descubrir por qué no quiere. ¿Por qué no quiere? No quiere porque es que la estructura de trabajo tal, no quiere porque es que no ve que tenga más oportunidad, no quiere porque es que también es una oportunidad, no quiere y no quiere, venga,
no quiere, pero vamos a escuchar porque nos puede servir para los que vengan detrás, para que los que vengan detrás sí quieran, o para que quiera esta persona, pero no quiere igual por un tema personal, porque es que este trabajo está ubicado aquí y yo me quiero pues igual eso ya no podemos hacer nada. Pero si no quiere por algo que podemos trabajar, vamos a aprovechar esta oportunidad e indagar en por qué no quiere. Sí, la cuestión es también entender que es quién está impactando en que no quiera, porque bueno, somos nosotros mismos, ¿no? Sí, también muchas veces ya es el indagar de indagar. Sí, muchas veces ocurre. Y yo lo veo porque muchas veces nosotros tratamos de estandarizar, de hacer pues planes de acogida, de poner, y eso siempre lo hacemos como una herramienta de ayuda cuando es necesario. Pero es verdad que determinados managers adquieren un grado de autonomía y esto ya lo tienen integrado en sí mismos, como pues es como andar en bici o como respirar, pues es que si ya sabes respirar, que te pongan un respirador igual ya te molesta, ¿no? Entonces nosotros ahí medimos muy bien cuando estamos ayudando porque lo necesitan y cuando ya es como, oye, tenemos que dar autonomía y recorrido para que crezcan. Pero igual también somos nosotros mismos, igual también ya es un tema más de relación entre compañeros y managers, entre compañeros, que también ocurre y eso también es algo para trabajar y todo el tema del clima laboral, ver qué ocurre y no solamente una encuesta, es en la encuesta interpretarla, analizarla, pero también hablar con las personas y darles ese espacio porque las encuestas a veces son un poco cerradas, por muy abiertas que las quieras hacer, quedan muchas cosas fuera de esto. Entonces también pueden ser temas de clima, de roces que haya habido en el pasado que no se han terminado de solucionar o que necesitas pues entrar con ojos nuevos. Y un ejercicio de los que hago muchas veces en las sesiones de Sherpa con personas con las que se encuentran en situaciones como estas, de pues ya no querer y ya estar así, es vale, tú ya te has ido de la empresa, vamos a plantearnos, te has ido en esta fecha, te fuiste, ya está, has dejado todo esto y ahora van a contratar a alguien para tu posición. Esta persona vas a ser tú, ¿vale? Entonces entras de nuevo en la empresa y ese ejercicio muchas veces es como aire fresco y decir, ¡guau! Parece una tontería, ¿no? Pero es verdad que lo ves todo con otra visión, ¿no? Como es una empresa nueva, mira, esto sí que están haciendo, esto se puede cambiar, con otra actitud más activa, más proactiva, más de empiezo otra vez. Y eso a veces sí que en algunos casos es necesario porque te acostumbras a las cosas con el tiempo y Sí, es más que hacer que alguien quiera, preocúpate y ocúpate en entender qué es lo que hace que no quiera, ¿no? Y a partir de ahí pues puedas construir o no, depende de las dos partes. Fenomenal, pues vamos con el último punto de hoy, que es el de managers. Primeras personas que se han seleccionado ubicado en posiciones de gestión de equipos que tienen a los que ya reportan otras personas en la empresa. ¿En qué momentos vemos que pueden ser un bloqueo al crecimiento? ¿Y qué podremos hacer con eso? Es nuestro reto de ahora. ¿Cómo? O sea, yo empezaría diciendo cómo alguien ha llegado a ser responsable. Es el primer puntito importante, porque no tanto cómo ha llegado, sino cómo ha llegado y qué ha pasado después, ¿vale? O sea, soltar a alguien oye, ya eres manager y búscate la vida, que es el 90% de las ocasiones, no es una buena idea. ¿Qué más cosas ves por ahí tú, Andrea? Yo creo que no es una buena idea pensar que no requiere tiempo el management. Es decir, hay que dedicar, esa persona va a tener que dedicar tiempo para conocer bien al equipo, saber el equipo qué quiere, cómo trabaja, qué le gusta más, dónde aporta más. O sea, eso requiere también tiempo. Y lo hablábamos al principio, es que si no dedicas tiempo a esto,
vas a seguir trabajando en tus objetivos, pero es que va a llegar un momento en el que te va a saltar de alguna manera. Te va a decir alguien del equipo, oye, que es que yo llevo ya aquí un año y ¿qué pasa? Porque yo me gustaría hacer un proyecto de tal. Y dices, ostras, ¿y cómo no me lo habías dicho? Es que no me habías preguntado. Entonces, claro, tampoco hace falta preguntar y tenerlo tan estructurado, pero sí que vayas dedicando ese tiempo, que vayas haciendo ese espacio para conocer, para abordar todos estos temas que son importantes y que si no los abordas, te abordan ellos a ti, es fundamental, sí, sí. Uh-huh. O sea, aquí hablando de esto, creo que uno de los grandes, de las grandes soluciones, de los grandes recursos sería o sea, no hay conversación pequeña. No hay o sea, igual no hace falta que esté súper estructurada, pero sí hace falta hablar y compartir mucho con el equipo. Porque los grandes problemas no son tan grandes. Los grandes problemas suelen, o sea, lo que para un manager que está empezando es un gran problema, para alguien que le está mentorizando seguramente sea una situación más. Pero estar un poco, digamos, monitoreando cerca de una persona que está gestionando equipos desde hace muy poco tiempo y pensar no como piensas tú como mentor, sino como pensarías tú cuando empezaste a gestionar equipos en los que el seleccionar personas de tu propio equipo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a comunicar esto? Oye, ¿cómo cuento? ¿Cómo tengo esta pequeña conversación? Oye, dame tu punto de vista y contrastamos sobre esta situación en concreto. ¿Qué te parece esto que está ocurriendo? Los mieditos, ¿no? que van surgiendo, que se pueden convertir en grandes monstruos si no se van abordando con esas pequeñas conversaciones de acompañamiento. Sí, es que al final se trata de mucho tiempo para pensar, de dedicarle mucho tiempo a pensar en esto, y yo con los managers cuando he trabajado con ellos lo que les he hecho es pensar, es plantearles preguntas de pero ¿y esto? ¿Y lo quiere? ¿Y no lo quiere? O sea, piensa en el equipo. O sea, no te dejes llevar por el día a día, por gestionar tareas. No es técnico, no es solo gestión, es piensa. Y piensa y, bueno, dedícate tu tiempo para pensar y para desconectar también en algún momento. O sea, saber cuándo pensar en ello y cuándo no, para no también llevártelo todos los días a tu casa, pero que dediques un tiempo en pensar en ello y cómo lo voy a comunicar, pero si lo comunico así y quizás no, pues voy a esperar un poco, pero es que todo eso son pensamientos, entonces hay que dedicarle mucho tiempo y al final es complicado cuando tampoco abandonas esa parte técnica, pero al final esa parte técnica poco a poco la tienes que ir delegando, entonces es eso apoyo delego, pero delego de forma controlada, pero también pienso en cómo esta delegación, pues esto es lo que ellos quieren, esto es lo que no, vas viendo, se trata de pues eso, ir tanteando, pero todo con desde el raciocinio, es decir, al final si no se toman decisiones de forma impulsiva con los equipos, porque bueno, hombre, te puede surgir una emergencia y tienes que pues rápidamente pues tomar una acción rápida, pero hay que pensar mucho en las personas para poder hacerlo con sentido y que ellos lo perciban como que realmente has pensado en ellos cuando has tomado determinadas decisiones, yo creo. Entonces, hacer hueco a todo eso creo que es muy importante y muy difícil también, y en parte es lo que hacemos muchas veces en las sesiones de Sherpa con los managers. Ya por el hecho de tener una sesión contigo están dedicando una hora de tu tiempo a pensar en eso. Sí, sí. Y ya les vas guiando. Pero... Sí, en el fondo yo recuerdo cuando empecé a gestionar equipos, ya hace muchos años, los miedos no eran técnicos. Los miedos o los retos eran personales. O sea, eran más inseguridades mías, modos de afrontar situaciones concretas, toma de decisiones.
pero no era no sé muy bien cómo, no sé, hacer este análisis para contrastar estos datos y hacer una tabla. Era más algo con personas. Ostras, no sé qué ha ido pasando, se me ha escapado esto y me ha llegado este feedback. Joder, no he estado atento. ¿Cómo se encontrar una persona que está en mi equipo, pero nunca le he preguntado? En fin, eran cosas muy... Sí, hay que hacer mucha introspección y sí, no son cosas de, se ha enfadado porque envía un correo. No, es que seguro que ese correo no ha sido porque hayas enviado el correo, ha sido porque igual no has preguntado, no se lo has puesto en copia y a esta persona le gusta o le obliga siempre a que te ponga copia. Es que son esas cosas que hay detrás, no el qué, sino el cómo, el por qué y por eso ese trabajo de introspección y de conocerse a uno mismo mientras vas conociendo a tu equipo es importante. Ya, no, total. Entonces, haciendo un poco resumen de estos 4 puntos que hemos visto que pueden impedir que una empresa escale, crezca. Y cuando hablamos de crecimiento, no tiene por qué ser crecimiento en facturación ni escalado en contratar a muchas personas, sino en una empresa que se pueda sostener en el tiempo, una empresa que pueda abrir un área de negocio en paralelo o simplemente en la que todo el mundo se encuentra pues bien, estable, con ganas de hacer cosas y demás. Hemos hablado de 4 puntos, ¿vale? Objetivos, equipos, CEOs, fundadores, fundadoras que nos sueltan, las contrataciones, personas que pueden estar quizás no en su mejor momento en la empresa o desalineados, vamos a llamarlo así, pero que, oye, ¿qué hacemos ahí? Y cómo los managers, mandos intermedios y demás, equipos de managers, pueden aportar valor o no, dependiendo del acompañamiento que le demos. Te voy a lanzar un reto y hacemos, bueno, como somos de hacer algún juego es siempre. verdad, como en el primero, sí. Es que con estos 4 puntos, objetivo, CEOs, fundadores que nos sueltan, equipo managers, hagamos una frase que tenga sentido, ¿vale? Vale. O sea, a mí se me ocurre que es inviable que puedas soltar, ¿vale? Si no has definido previamente tus objetivos, no tienes un proceso de selección mínimo viable, vamos a llamarlo así, y en ningún momento te has detenido a analizar el punto de situación de tus managers. Esa es mi frase. Vale. Pues mi frase sería que cuando delegas la tarea no desaparece, pero la ejecutas de otra manera diferente. No es, toma, te lo doy y desaparezco, sino estoy aquí, pero estoy como soporte, como observador, pero sigue. La tarea tiene que seguir en el to-do, aunque no lo hagas tú, pero tienes que tenerla presente para delegar de forma para delegar con responsabilidad. Fenomenal. Bueno, ¿qué tal este nuevo capítulo? Pues muy bien, diferente, mucho más, más profesionalizado. Me encanta la taza, pues muy bien, muy bien. Además con un público muy bueno. Ahí tenemos público, sí. Así que genial. Muy bien, pues un nuevo capítulo de nuestro podcast Giro Cultural. Os animamos a que, si queréis apoyar nuestro podcast, os suscribáis. Eso no tiene ningún coste. Y nosotros queremos seguir compartiendo contenido, trayendo invitados e invitadas muy, muy potentes, pero sobre todo contándoos cosas, dando recursos para que podáis hacer crecer vuestros proyectos, pero sobre todo que cada uno de nosotros pueda crecer como persona, ¿vale? Así que nos vemos muy pronto. Gracias y hasta luego.